o es mal usado o es abusado. Y entonces es importantísimo en estos tiempos conocer la gracia de Dios. Así que muchas gracias, bendiciones y estamos con ustedes. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, siempre como empezamos deseándole gracia y mucha paz. Hoy vamos a seguir estudiando un poco sobre la gracia de Dios porque sabemos que esto de la gracia de Dios, aparte de lo muy lindo que es, también es infinito, como lo es la gracia de Dios. Pero antes, para poder empezar y repasar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te adoramos y siempre te bendecimos y te damos gracias por tu gracia. Señor, gracias por tenernos en cuenta, por, Señor, regalarnos un tiempo como este en el cual podemos hablar de ti, hablar contigo y hablarle a los demás, Señor, de tus maravillas por medio de lo que se queda plasmado también, Señor, por medio de las redes sociales y aquel que ve en diferido, Señor. También tu gracia se extiende hacia ellos, Señor. Y por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos asistas para poder, Señor, comprender un poquito, Señor, de las grandezas, Señor, de las profundidades, Señor, de tu mente, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, Señor, aquello que es inmerecido, Señor, y que a ti te place regalarnos, Señor, ese don especial, divino y hermoso, Señor. Así que sé tú con nosotros, con nuestra mente, con nuestro hogar. Señor, quita toda distracción, Señor, y que podamos participar para poder aprender, Señor, lo que tú pones en mi corazón, papá. Así que gracias por eso, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a poder expresar aquello que tú pusiste, Señor, para tu pueblo. Así que gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces, hermano, a repasar un poco. Y bueno, porque hay personas nuevas, hermanos, que se han conectado hoy y bueno, no pudieron o no asistieron a los otros estudios, pero bueno, estamos hablando de la gracia de Dios, en el cual dijimos que es muy amplia. Y la primera vez, en el primer capítulo, hablamos que la gracia de Dios era una gracia común, ¿verdad? Expansiva, el cual era para todo el mundo, para buenos y malos, y esa gracia, esa parte de la gracia común de Dios, dijimos que era común específicamente. Y después estudiamos también un poco sobre la gracia especial, que ya era para mí, para ti, venía con el trato que Dios tenía contigo y de igual manera cómo Dios nos salvaba por medio de esa gracia en el cual ya no era igual que la gracia común porque era específicamente para aquellas personas que Dios salvaba. Y hoy vamos a hablar de una gracia que me gusta mucho. Otra cosa, Sí, hermano, ajá. Entonces, hoy vamos a hablar de una gracia que les invito a que abran su mente, pero que también presten mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy, para poder entender esto, realmente primero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también necesitamos hacer teología. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no agarramos una parte de la Biblia y la interpretamos como nos da la gana, sino que la palabra dice, o la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta por sí sola y en ella no hay contradicción y por tanto, como dicen los salmos, la suma de tu palabra es la verdad. No nos quedamos solo con Génesis ni con Apocalipsis, sino que debemos estudiar un compendio de la palabra de Dios, o sea, tenemos que pesarlo, como dice la palabra, pesar los espíritus para saber si hay verdad o no, o si lo que yo digo es cuento mío, o si no, está en la palabra, y ahí entonces lo valoramos y aprendemos todos juntos. Pero esto es, ¿sí? Ah, pero esto, eso es lo que creemos, ¿verdad? Como línea en nuestra iglesia local, de igual manera nos va a ayudar mucho a entender el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de gracia que estudiamos anteriormente nos ayuda a entender de que Dios nos salva y qué bueno y nos salva. Pero hay un trayecto
que nosotros estamos aquí en la tierra, que necesitamos saber, bueno, entonces, ¿en qué influye la gracia de Dios en este trayecto por la tierra para poder llegar al cielo? No se puede quedar ahí, Dios no puede dejar las cosas incompletas. Por eso hoy vamos a hablar un poco de aquella gracia que justifica, aquella gracia que es justificadora. ¿Por qué necesitamos entender qué es la gracia justificadora? Porque por medio de ella entonces nos soltamos un poco el lastre que pesa y que no nos deja caminar muchas veces porque nos culpa de alguna manera de cosas o lugares o metas que no podemos llegar porque obviamente no somos capaces por nuestros propios medios. Entonces, bien, ¿de qué se trata esta gracia que justifica? Bueno, sencillamente es de hacer al hombre justo. Y hay un poco de equivocación con esto porque, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que, bueno, muchos escuchamos y decimos, bueno, el justo por fe vivirá, pero sí, en realidad, ¿quién es ese justo? Pero cuando nos damos cuenta de que el justo no es justo, si trata de ser justo, y valga la redundancia, porque por sus propios medios no puede ser justo, entonces decimos, bueno, entonces de verdad, ¿quién es el justo? Entonces, si vamos a Romanos 3:10, para poder entender esto un poco y ponerle una línea, una base, dice, al igual que Romanos 3:23, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Igual que si vamos a Romanos 3:23, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hasta aquí todos pudiéramos pensar como dice la palabra de Dios, que dijo anteriormente, porque esto se basa en el Antiguo Testamento, en el cual querían los israelitas o los seres humanos en aquel tiempo pretendían justificarse por medio de las obras o por medio de lo que hacían o por medio de sacrificios. De hecho, los pecados eran expiados por matar corderos, entonces de ahí se derramaba la sangre, pero cuando pasaba un tiempo tenían que volver a hacer remisión, porque definitivamente la sangre del cabrito no servía para expiar los pecados de todo el mundo. Entonces, por eso Dios, nuestro Señor, el Padre, también con la asistencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo y también con Jesucristo, que también sabemos que es nuestro Dios, hace un plan para la humanidad, el cual dice, la ira de Dios está contra aquellos que pecan. Y es obvio, pero entonces no puede haber ninguno justo. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos justo? Bueno, sencillamente, ¿cuántas veces hemos escuchado que nuestro hermano Pastor Marcelo ha dicho los domingos, y somos aceptos por medio del amado, por el cual entonces tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo? Bueno, por supuesto, porque esta es la única manera, y por eso Jesucristo muere una sola vez y por todas por los pecados de los hombres. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser justificados delante de Dios. Y entonces aquí es donde viene el pollo de arroz con pollo, de que somos justos por medio de Jesucristo y por sus méritos. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que dice la palabra que los pecados no van a quedar en vano. Entonces, si nosotros pecamos, el Padre, ¿qué es lo que nos tiene que dar? Bueno, justo juicio. Y la paga del pecado, como hemos visto en la palabra que dice, que es la muerte. Ahora, ¿cómo entra la justificación? Por medio de lo que Jesucristo hizo y por la sangre, que vamos a leer ahora un poco más, de lo que él hizo y por medio de su sangre y su gracia justificadora, ahora somos aceptos delante del Padre por medio del sacrificio que hizo Jesús. Entonces, cuando viene el enemigo y te acusa o te acusa delante de Dios por aquellos pecados, por los pecados que cometimos, entonces hay una decisión que Dios tiene que tomar y es, bueno, la paga del pecado es muerte y por tanto tengo que de alguna manera cobrar ese pecado. Pero viene entonces Jesucristo, estoy parafraseando un poco para que puedan entender cómo es la película, y entonces por lo que él hizo y sus marcas, entonces es que él se pone delante de nosotros y hace justicia, porque Dios hace justicia por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿verdad? Jesucristo es la justicia, es la paga por nuestros pecados. Si no existiera Jesucristo, entonces no hubiera manera de ser perdonados por delante del Padre, porque obviamente no existe esa expiación en el cual por medio de su sangre puede presentar o nosotros nos podemos presentar
si el corazón lo tenemos dispuesto, porque esto no se trata de que sí, porque ya Cristo pagó, entonces yo puedo ir a pecar, puedo hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que quiero, entonces bueno, no. Como único Dios no rechaza a una persona con un corazón que sea contrito, ¿verdad? Y que no desprecie ni tire por la borda el sacrificio de Jesús, sino que porque ama, entonces reconoce, se arrepiente y no lo hace más, ¿verdad? Como Jesucristo le dijo a aquella mujer adúltera, bueno, sí, está bien, yo te perdono, pero recuérdate, vete y no peques más porque eso te hace daño. Entonces, si nosotros vamos ya viendo lo que es la justificación, en breves palabras, que es un poco más amplio que eso, ¿no? Pero entonces vamos a poder argumentar un poco más lo que dice de esto que vamos a hablar en Romanos 3:24, que entonces ahí es donde entra nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Usted note esto, cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos cuestionar si estamos en Cristo o no estamos en Cristo, porque no estar en Cristo puede ser sinónimo de no haber sido justificado en cuanto si nos cuestionamos por medio de los valores éticos, morales, ¿verdad? Lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y entonces nosotros accedemos o no accedemos a actuar por medio de lo que Jesucristo hizo, por medio en lo que hizo Él para con nosotros, entonces pudiéramos entonces decir, bueno, estoy justificado o no. Ahora vamos a explicar un poco más esto. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Notemos que ser justificado no es por nada que nosotros hagamos, y vuelvo al pasado, donde vamos a matar un cabrito, vamos a hacer expiación con libaciones y sangre, entonces, bueno, vamos a pasar la semana. Es como, bueno, cobré el cheque de la semana, no me alcanza, pero bueno, entonces le digo al de la renta, oye, ¿sabes qué? ¿Crees que te pueda pagar la semana pasada los dos que te debo? Así estábamos antes, pero ahora no. Ahora, gratuitamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces viene la redención que es en Cristo Jesús. Y si vamos a segunda de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Se dan cuenta por qué tenía que venir Jesucristo? Porque no había manera, hermano. Estábamos destinados, o no destinados, por medio de lo que hizo, por medio del pecado de Adán y Eva, la humanidad iba en línea recta, en oscuridad, directo al infierno. Pero entonces, cuando viene Jesucristo, aquel que no conoció pecado, nos rescata automáticamente y hace justicia para que entonces abriéramos nuestros ojos y pudiéramos ver lo que realmente o cuál es el corazón del Padre para con nosotros, que como dice la palabra, no quiere que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos, pero que también por medio de esta justificación pudiéramos vivir por amor, porque realmente esto es lo que trae la justificación, no trae condenación, porque no pecamos, ahora nosotros no pecamos, realmente porque tenemos miedo de ir al infierno, sino pecamos porque sabemos que al Padre no le gusta, porque sabemos que lo que a Él le gusta y por cuanto sabemos lo que a Él le gusta y somos deudores y cómo nos rescató aún sin merecerlo y por medio de esa justificación, entonces tratamos de mi mejor yo, tratamos de mi mejor versión. Siempre sabiendo de que si sacamos el pie, bueno, tenemos que obligadamente, si somos justificados, venir a donde está el Señor y decirle, bueno, Señor, tú sabes que la fregué y tu justificación me ha dado la posibilidad de entender, saber y poder mirar lo que está bien y está mal y por eso me acerco. Amén. Porque también costó sangre y esa sangre fue la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a Juan, o primera de Juan 2:1, el cual estamos viendo aquí mismo en pantalla, dice, Cristo nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, ¿por qué ese Pablo le dice para que no pequéis? Porque sabemos que el pecado no es lícito de ninguna manera, no es aprobado. Ah, pero dice Pablo, como sabemos que la ley, aunque antiguamente no era mala, fíjate, porque la ley dice que era el ayo, la ley fue aquello que
puso la maldad del hombre al descubierto, pero dice, pero sabemos que no la pueden cumplir de ninguna manera porque es tan santa que no la van a poder cumplir. Lo único que quiero es que abran su corazón y si pecan, entonces ya saben que tienen un abogado. ¿Dónde? Delante del Padre. Por eso es que le digo que la suma de la palabra es la verdad y por eso es que tenemos que entender cómo es que Dios manifiesta su amor por medio de Jesucristo, el cual también por el Espíritu Santo que nos dice aquellas cosas que nosotros deberíamos de recordar porque Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo para que digan todas las cosas o sea, las cosas que vienen de mí. Entonces, bien, y por eso debemos hacer teología de aquellas cosas, porque en realidad, si leemos la Biblia como un libro histórico, pues entonces vamos a ver historia. Si lo vemos como un libro de fantasioso, también hay fantasía. Y si lo vemos, y si lees el Apocalipsis, jamás lo entenderías si obviamente no haces exégesis, hermenéutica y haces teología. No es para todo el mundo, ¿no? Entonces, bien, ahora, está claro que la muerte de Jesucristo impugnó nuestros pecados en la cruz y por su gracia fuimos justificados. Ahora, vamos a ver un ejemplo de Rahab. ¿Cuántos se acuerdan de Rahab? Aquella mujer, cual, de hecho, la descendencia de Jesús viene también por ahí. Sí, yo creo que una vez el hermano Pastor Marcelo, por un domingo, creo que habló sobre la descendencia también, o creo que también Fabricio también creo que habló de la descendencia de Rahab una vez un viernes en una oración. Entonces, bien, amén de eso, vamos a ver algunos ejemplos, pocos ejemplos, por ejemplo, de Rahab. Y cuando vemos el ejemplo de Rahab, nos damos cuenta que la justificación no viene por algún mérito humano y que aún inconscientemente, cuando Dios nos justifica y nosotros creemos, no creemos porque nosotros queremos, sino porque Dios quiere y nosotros accedemos a poder creer y valga el trabalengua porque Dios en su gracia nos abre los ojos y el Espíritu Santo convence de justicia y de maldad, independientemente del tiempo en que sea. Pero lo que sí está claro, que para poder ser salvos y ser justificados es por medio del Mesías, de nuestro Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como lo dice Hebreos 11 cuando termina, que ellos creyeron por aquello que había de venir y nosotros creímos por aquello que vino, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, si vamos a... Vamos a ir un poquito más atrás. Ok, bueno, si vamos a Josué 2, del 9 al 11, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque hemos oído como Jehová sacó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros y que vuestro Dios es Dios de los cielos arriba y en la tierra abajo. Entonces, ¿cómo fue que Rahab se justifica o Dios la justifica? Si, la única manera, dice, es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De alguna manera, fíjese lo que dice, bueno, si entramos en contexto nos damos cuenta, haciendo un poco la historia para aquellos que no la conocen, Josué quería conquistar la tierra de Jericó y ahí es donde están los muros caerán, ahí donde canta mi hermana Euresi, los muros caerán y entonces Josué entra. ¿Entiendes? Eso está en Quinta de Pedro 3:24, donde está la profeta Yolesi que entra y toca las trompetas y el hermano Fabricio también canta y entonces Sofía dice, I got tank, algo así dice. Me encanta la canción esa. Entonces, Josué manda bueno, le dicen espía, pero eran 3 soldados de ellos, a que investigara dónde era que estaba, cómo podían entrar a la ciudad, porque la ciudad estaba amurallada. Sin embargo, para hacerlo más corto, pues entonces en todo aquello aparece una mujer que vivía, inclusive, para que tú veas qué lindo, vivía en la ventana de ella, daba para los muros de afuera, o sea, para que vea que no hay coincidencia, sino diosidencia. Si se hubiese encontrado con otra persona que viviera en el medio, y no, ahí, pues, ¿cómo hubiese salido de la ciudad? Pero pues, Dios en su gracia, pues entonces todo lo orquesta y la manda y los manda. Y bueno, todos saben que en realidad ella los oculta y después, bueno, los suelta, pero los iban a dar tuki tuki.
los iban a matar, ¿verdad? Pero ahora, lo más importante de esto, y era para que Rahab entrara en escena, era que dice, porque mira lo que escuché, dice, hemos oído, pero ¿cómo es que hemos oído? No, hemos oído que Jehová secó las aguas del mar rojo delante de ustedes, o sea, de vosotros, ¿no? Pero ¿cómo lo oíste? Porque es para que vea que para evangelizar muchas veces no se necesita muchas veces de lo que dice Juan, lo que dice Pedro, sino hemos oído que en Miami Garden hay una iglesita que abren todos los domingos y la gente sale indiferente. ¿Dónde está esa iglesita? Ah, ahí en la esquina, al lado de Rana Furniture, aquí donde está la advertising, ¿tú me entiendes? Entonces, ahí del lado de la Rana, cuando tú entras, la presencia de Dios te da. Entonces tú te tienes que ir porque en realidad tienes que entrar, no te puedes decir porque ahí está la presencia de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ella escuchó que el Dios de Israel había hecho maravillas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que entró la convicción antes. Mira cómo Dios prepara los corazones. La convicción de Ra entró mucho antes de que los espías hubiesen entrado, porque dice que ella ya había escuchado y ella es la que le hace el cuento. Le dice: no, no, porque si tú no te acuerdas, el Dios tuyo, ese es el que es el Dios bueno, el Dios vivo, el Dios que hace milagros, el Dios que no hay quien pueda contra él. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner en contra de él si nosotros sabemos de que él hace todas estas grandes cosas? Y además que sabíamos que él le había dado la tierra, porque recuérdese que ellos venían conquistando. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la justificación de Rahab empieza por haber creído y haber tenido fe de aquel Dios que quizás no conocía, pero ya había una gran convicción por medio del Espíritu Santo en su corazón de que había un Dios que hacía grandes cosas. Entonces, por eso es que automáticamente cuando cree, la autoridad de aquellos que vienen con el Dios que dice que viene, entonces ahí es cuando empieza a manifestarse y dice: no, yo creo, y ahí está la autoridad. Y por cuanto está la autoridad, yo me entrego, yo me doy. Y por eso, fíjate qué lindo, Dios justifica. No es que Ra hizo nada, no fue por sus méritos, fue por los mismos méritos de Dios, en el cual cuando ella escuchó dijo: ah, yo reconozco, ese es el Dios mérito, grande, un Dios bueno, un Dios que conquista, un Dios que nadie le puede hacer frente, un Dios que sana, un Dios que provee, porque me enteré que cuando no tenías que comer en el desierto te dio maná, un Dios que cuando hicieron un becerro de oro, entonces en ese momento también lo hicieron más, pero él también dio prueba de que él también existe. Entonces, esto es lo que dice la Biblia, pero me doy cuenta de que si sabe la historia, debió saber mucho más de lo que se cuenta, porque en realidad lo que está contando la Biblia no es para contar lo que ella sabe, sino para que veamos que ella sabe que existe un Dios, que era el Dios de los israelitas. Pero si vamos, por ejemplo, a Hebreos 11:31, que está aquí mismo, dice: por la fe, aquí está. Y ya entonces ya esto es Nuevo Testamento, por el cual, si Hebreo fue Pablo el que lo escribió o no, bueno, entonces sabemos que dice que Raá la ramera, y aquí la distingue, dice, porque era antes la ramera, no pereció con los desobedientes, porque ya no es ramera, sino que ahora es obediente, porque antes estaba con los desobedientes, habiendo que recibido que los espías, pero ¿con qué? Con paz. Y si Raá recibió a los espías con paz, ¿qué fue lo que hizo? Lo recibió con confianza, lo recibió sabiendo de verdad que ella tenía la victoria. Es más, era una mujer sumamente inteligente porque dice: no, no, pero no solamente me salves a mí, vamos a reunir también a mi familia. Y eso es una mujer virtuosa, una mujer que lucha, una mujer que no se cae y no deja que el enemigo se lleve lo que Dios le da porque le está prometiendo victoria, pero dice: no, 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 yo y mi casa vamos a servir al Señor y todos los que están conmigo se van en esta fiesta conmigo. O sea, ¿para dónde? Para el cielo. Y ese es Rahab. ¿Pero por qué? Porque Dios le dio convicción. ¿Por qué? Porque se sintió justa y justificada por aquella fe que tuvo en nuestro Señor. Qué lindo. Y por eso, entonces, el Señor le dio un espacio hermoso. Por medio de esa justificación la puso en el salón de la fe. Aquella fama que está en Hebreos 11 para que el Señor sea glorificado y nosotros podamos ver que si lo hizo con Rahab, también puede hacerlo con nosotros, independientemente de cómo vivamos,
¿verdad? De cómo hayamos sido, de cuánto hayamos pecado, ¿eh? Que ahora podemos ser diferentes porque sencillamente escuchamos que había un Dios que hace las cosas que dice que hace. Y que aquellos locos que andan por ahí, por los Guamas, por los sedanos, hablan y dicen, oye, hay un Dios, aquí hay alguien que salva, que levanta, que sana, y que hace milagros en los corazones. Eso fue lo que pasó. Pero si vamos a Santiago 2:25, dice, otra vez Santiago hablando de Rahab y dice, asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras. Le pregunta, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y aquí está el fruto de aquello que Rahab había recibido como justificación. Y digo, ahora no solamente creo, sino que ahora también actúo porque estoy segura de que soy justa delante de Dios, aún con virtudes o defectos, con pecados o sin pecado. Ahora conozco al Dios que perdona, que ama, y por eso ahora actúo y envío. No me quedo con solamente con creer, sino que ahora cuido a los espías porque yo sé que lo que Dios va a hacer por medio de ellos va a ser grandioso. Entonces, por eso es que, bueno, y obviamente esto es una evidencia de aquel que es justificado, ¿no? Es que realmente no trabaja solo, sino que trabaja en equipo porque sabe lo que Dios ama, sabe lo que Dios quiere. Y entonces por eso ya no somos un llanero solitario, sino que ahora somos como las hormiguitas, que trabajamos en unión, trabajamos para el reino de Dios, porque todos sabemos el fin que tiene aquella persona que Dios ama y que por su gracia justifica. Qué lindo es Dios. Otra cosa que hace esta gracia justificadora es que no distingue aquella persona que podemos decir que es pecador, menos pecador o más pecador. No, 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 no. Esta gracia justifica hasta más malo. Bueno, creo que Saúl dijo el domingo, bueno, si de lo bajo y lo vil Dios escogió, o hizo una pregunta, bueno, si te has sentido, fue una pregunta retórica, algo así, si te has sentido como mal, que no tienes mal, algo así dijo. Pues, pero sí citó que de lo bajo y lo vil, pues el Señor escogió a aquellos que no servían para qué. Pero la palabra dice que para avergonzar a aquellos que saben, pero el punto es que Dios los escogió, aún siendo pecadores, para justificarnos y para tener ahora un plan, un propósito, un camino en el cual es grande. Y quiero que lo sepa. Si estás aquí hoy, si estás viendo este estudio, quiero que sepas que tu propósito, tu camino es grande en Cristo. No, recuérdate, no por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Es humillando nuestro orgullo, como dice la palabra, es mejor que yo mengue para que Él crezca. Pero sí hay grandes propósitos en Cristo y por eso digo que libérate y siéntete con una identidad porque Dios te ha justificado por medio de su gracia y ahora, aun que pienses que no tienes o que no vales, lo que quiera que sea, Dios te ha hecho justo por medio del sacrificio de Jesús. Y eso vale más que cualquier cosa que podamos tener. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos su gracia, tenemos más de lo que merecemos. Y si esa gracia me justifica, me ayuda a vivir, me ayuda a perseverar, me ayuda a llegar al final. ¿Por qué qué? Porque sé que me escogió para bien y no para mal, y que sus pensamientos son mucho más grandes que los míos, sus caminos son mucho más grandes, ¿verdad?, que lo que yo puedo pensar. Así que suelta el derrotismo, suelta la humillación y levanta la bandera de Cristo, que Él tiene muchas cosas para ti. Así que esa es una hermosa y buena noticia. Pero si vamos a Romanos 5:20, dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí un poco de aquello que vimos en el estudio anterior, donde, bueno, cuenta tu testimonio, qué fue lo que Dios hizo contigo. Y muchos de nosotros contamos muchas de aquellas cosas que tenemos como testimonio realmente para marcar un antes y un después, para poder ver lo que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que había mucho pecado en nuestras vidas, pero sobreabundó la gracia del Señor. Y eso es lo que hace Dios con aquellas personas que le ponen el ojo arriba. Por eso te digo, tú no eres menos, tú eres más. Tú eres heredero y coheredero del reino de los cielos por medio de Jesucristo,
¿verdad? De toda la herencia y riquezas en gloria que tiene nuestro Dios. Y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de aquellos misterios espirituales que Dios te quiere dar cuando entienda de que te justificó para vivir una vida plenamente en paz con Él. Porque esto es otra cosa que hace la justificación, quitar la enemistad que había entre Dios y el hombre para podernos acercar delante del Padre, ¿verdad? Inmerecido. Pero gracia, mucho pecado, dice la Biblia, entonces mucha gracia. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, entonces sobreabunda aquella gracia de Dios. Entonces, quiere decir que esta gracia de Dios no se intimida delante de los pecadores. No, 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 no. Yo me acuerdo cuando Jesús se fue delante de Pedro y le dijo, hey, Pedro, deja todo lo que tienes y sígueme. No le dijo a Pedro, ah, Pedrito, tú quieres seguirme. No, porque él no quería que lo siguiera. Y esto tenemos que entender. Alguien estaba hablando de la soberanía de Dios. Creo que fue el hermano Marcelo el que dijo algo sobre la soberanía de Dios. Y es que Dios, cuando quiere algo, no hay nadie que se le interponga en el medio. Fíjate que al rico le dijo, bueno, si quieres seguirme, entonces deja todo lo que tienes y sígueme. Pero sin embargo, cuando vio a Mateo, le dijo, suéltalo todo, sígueme. Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Alberto, sígueme. Saúl, sígueme. Jessica, sígueme. Lester, sígueme. Entonces, ¿cómo que? No, sí. Y tú dijiste, no, no quiero. Y te revocó y sígueme y sígueme. ¿Por qué? Porque fue para ti. Eso fue parte de esa gracia especial que vimos anteriormente, que reconocemos que viene de Dios. ¿Cuántas veces dijimos, yo soy el campeón? Por ejemplo, yo cuántos accidentes no tuve. Los otros días le estaban contando a mis hijos que en Cuba era palomero y me tiré de un techo y la punta de una pecera se me metió por el pie para adentro, así, pero fue aquello, eran bobotones de sangre. Y nada, y cuando terminé dije, viste qué bárbaro soy. A mí ni la sangre me corre porque yo lo que tengo es aceite de carro adentro. Pero en realidad nos los atribuimos, ¿verdad? Nos atribuimos nuestras victorias y qué buenos somos y estamos en el medio de un problema y vamos a un mall y hay un tiroteo y salimos y dijimos, oh, que vas, viste, porque yo me fui por la puerta. No, tú no te fuiste, la gracia de Dios te sacó por la puerta. Porque era parte de esa gracia especial y salvadora que en ese momento no te tocó a ti. No te tocó, pero era Dios, ¿verdad? Obrando. Entonces, pues los méritos de Dios, ¿verdad? Por medio de su gracia. Pero vamos a ver, entonces, un caso de esta gracia justificadora que es sobre el rey Manasés. Un rey el cual era un sumamente idólatra. Y el Señor, pues entonces lo bendijo con su gracia y lo hizo que se arrepintiera. Y hasta eso, hermano. Cuántas veces vemos, no estoy llamando, o sea, no me malinterprete, esto que voy a decir no es que refiriéndome a nadie en específico, pero cuántas veces vemos hay gente que le predicamos, e inclusive hacen una oración de salvación, pero nunca más los vemos. Y bueno, y Dios que obra, ¿verdad? En lo oculto, pues bueno, entonces me imagino que ojalá y su gracia lo alcance, pero no lo vemos más y aparentemente, bueno, pensamos que o no está a tiro con Dios o realmente no se convirtió. Pero hasta eso es la gracia de Dios, como mismo hizo con Manasés, ¿no? Aún en su pecado. Pero si vamos a Segunda de Crónica 33, de 10 al 13, le dije que tenía mucha Biblia, en el cual es necesario para poder entender el final, a dónde vamos a llegar, para que vea cómo es de bueno Dios contigo y conmigo, por medio de esta gracia. Pues dice Segunda de Crónicas 33, de 10 al 13, dice, y fue Jehová su Dios con él, y hizo volver a Jerusalén en su reino, y él reconoció que Jehová era Dios. Cuando llegó a Jerusalén, se sometió a Jehová su Dios y se humilló grandemente delante de Jehová su Dios. Y ahora escuche, volvemos a lo mismo. Volvemos a la fe. ¿Qué hace? Reconoce, entiende, acepta que fuera de Dios no hay Dios y que fuera de su Dios no hay donde ir. Y esto me acuerda cuando cuando Pedro le dijo, Señor, la gente se está yendo. Y el Señor Jesús le dijo, ay, Pedro, ¿y quieres irte tú también? Pero en buen dominicano, pero dígale que te quieres tú también. Y le dijo, no, no, Señor, no, 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 no.
¿A dónde vamos a ir si tú solo tienes palabra de vida eterna? Y reconoció. Así como Pedro reconoce, también en Manasés entiende que fuera de Dios no hay Dios, y que estaba mal en su idolatría, pero mira como Dios, cuando reconoce, entonces lo rescata. Pero dice que, ahora escucha, oró, hay confesión, ¿verdad? Y hay arrepentimiento. Y Jehová, mire esto, hermano, qué lindo, le fue propicio. Por eso es que debemos entender, y para todos nosotros que estamos aquí, que Dios no está detrás tuyo. Dios en su gracia, ¿verdad? Nos extiende la mano y nosotros la tomamos. Pero porque me llama mucho la atención en muchos lugares donde se predica un Dios flojito, donde, sí, Dios está a la puerta y quiere entrar, pero si tú no le abres, no, Dios no está detrás de nosotros. Dios nos ama, nos extiende su gracia y su mano, ¿verdad? Pero aún muchas veces volvemos a su gracia. ¿Cuántas veces claman? Y hay personas que claman y no claman como debería ser con el corazón y Dios no les propicio, porque Dios sabe y conoce los corazones, ¿verdad? E inclusive, ¿cuántas veces nosotros como cristianos o como hijos de Dios, hay veces sentimos ese silencio de parte de Dios y no entendemos por qué y no está siendo propicio porque no estamos clamando con el corazón, quizás porque estamos haciendo las cosas por costumbre, por religiosidad, o porque no es lo que quiera que sea y no entendemos. Pero lo que sea un hecho que para que nuestro Dios sea propicio, tiene que haber relación, tiene que haber amor, tiene que haber reciprocidad, como lo tuvo Manasés. Aquí está el secreto, dice, bueno, no es ningún secreto, todos lo sabemos, dice, y oró, y Jehová le fue propicio. Ahora, ¿usted se imagina la oración de Manasés? Oh Padre Celestial del reino de los cielos y su justicia y todo viene por añadidura. Yo quiero que tú en este momento. No, lo que hizo Jehová fue, lo que hizo en Manasés fue una oración genuina. Señor, sé propicio a mí, como lo hizo también el publicano aquel que decía, bueno, creo que lo tengo aquí como ejemplo también, el publicano que decía, Señor, yo aquel hora, aquel ayuna, pero yo lo que tengo es un corazón dispuesto a que tú me perdones. Y dice entonces que escuchó su ruego. Pero ahora mira, esta es la gracia que justifica. Y lo trajo a dónde, hermano? De nuevo a Jerusalén, en su reino. Entonces Manasés conoció que Jehová era. Pero ¿cómo que Manasés conoció que Jehová era su Dios? Si Manasés era un rey de Israel. ¿Será que entonces pudiéramos decir que conocemos a Dios de alguna manera y de verdad Dios no está en lo que decimos que conocemos? Que Dios no está en nuestra vida. Entonces, ¿será esto una evidencia que de verdad, porque muchas veces, bueno, yo no quiero juzgar a nadie, pero hay, bueno, por sus frutos los conoce y te das cuenta que aquel que ama a Dios lo ama y quiere estar y quiere hacer lo que le gusta a Dios. Pero hay una evidencia clara de que podemos estar en la iglesia, podemos tener una vida entera supuestamente dedicada a Dios y no conocemos a Dios. Y entonces, ¿acaso realmente estaremos justificados delante de Dios? Solo Dios lo sabe, eso no lo sabemos ninguno de nosotros. Pero ojo, es importante saber eso. Recuérdese que los reyes eran ungidos, supuestamente, y el Espíritu, era, la unción era sinónimo del Espíritu Santo. La diferencia es que el Espíritu Santo en aquel tiempo se retiraba de los reyes, ¿no? Que ahora tenemos la bendición de que con nosotros no pasa. Pero mira esto, y dice el versículo 13, y después de esto, edificó Manasés los muros de Jerusalén alrededor de la ciudad, y ahora hay fruto, más fruto, más fruto. E hizo fuerte las puertas de la ciudad, y puso guardas en las puertas, y puso gobernadores en la ciudad de Judá y prosperó en su mano. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que no, bueno, tiene que ver, pero que no importa si realmente estás verdaderamente equivocado, que cuando tú vengas a los pies del Señor y tú clames con el corazón, que el Señor no vea tu pecado por muy grande que es. Y entonces ahí es donde viene que el Señor echa los pecados al fondo de la mar. Pero realmente cuando los pecados son reconocidos,
no cuando tú lo quieres o cuando nosotros lo queremos tener dentro de nuestro corazón, en nuestra casa, sino que sí, soy justo, soy justificado, pero entiendo entonces por medio de esto que estamos leyendo y entendiendo, de que es necesario de que el pecado no se vuelva a cometer. Porque imagínate entonces, si Manasés hubiese vuelto otra vez a la idolatría y hubiese vuelto a todo, entonces, ¿fue justificado o no fue justificado Manasés? Pero bien, hay otro ejemplo que es el carcelero de Filipo, en el cual está en Hechos 16, 25 al 32, que dice, pero a la medianoche, hay una canción así también que decía, Pablo estaba orando, algo así dice la canción, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo a nuestro hermano Saúl, que es el que sabe cantar. Y dice, pero a la medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sucundían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar. Escuche esto, hermano, se iba a suicidar. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pablo se podía haber escapado de la prisión, se podía haber ido corriendo. Sin embargo, dice, no te hagas ningún mal, testimonio, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, aquí está la clave. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y mire lo que le dijo Pablo. Vete al templo, mata un cordero, proceda la sangre en la mesa y ahí vete al sacerdote, dale dinero y entonces será salvo. Es lo que dice. No, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ahora volvemos a lo mismo. No tú, sino tú y toda tu casa. Y esa es la esperanza viva que nos da un Dios vivo. Dice, no importa cómo haya fallado, si tú puedes creer, si tan solo puedes creer, serás salvo tú, pero no solo tú, sino ahora también tu mamá, tu papá, no, pero que son pecadores, borrachos, alcohólicos, es droga, no, no importa, es tú y toda tu casa, porque el ejemplo, ¿verdad? Y el testimonio mío va a ir a tu casa contigo, porque así como Pablo no se fue y no corrió, para que diera testimonio, ahora tú también vas a dar testimonio de aquella justificación por medio de la fe a tu casa. Y ese es nuestro Dios. Yo no sé si eso te agrada, yo no sé si es una buena noticia, pero nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Por eso yo no creo en Buda, por eso yo no creo en Batama ni en Krishna, por eso creo en aquel Dios que igual Saúl estaba diciendo el domingo. Por eso me encantó la prédica, de que cuál es la diferencia de nuestro Dios. Bueno, yo te puedo decir cuál es la diferencia de nuestro Dios, y es que para ir al cielo, aparentemente hay que ir, todas las religiones tienen que ir a buscar a Dios, pero nuestro Dios, aún siendo tan grande y tan poderoso, bajó por nosotros, por las hormiguitas, bajó. No hay un Dios que se interese así por nada ni por nadie, porque uno abandona la creación. El otro es tan fuerte que hay que hacer muchas cosas, también hasta maldades, para poder tener algo. Y todavía ese algo que van a tener en el cielo es material, porque son mujeres, aunque vírgenes, riquezas. Bueno, ¿para qué yo quiero eso? Yo mejor prefiero no ser como soy aquí y esa maldad se queda aquí en la tierra y tener paz, amor, ¿verdad? No tener nada que me dañe, como falta de perdón, como... Entonces, ese es mi Dios, aquel que baja a la tierra amando al ser humano que no se lo merece porque es menos que una cucaracha y lo justifica, y entonces dice que ni los ángeles, ¿verdad? Serían como nosotros. Entonces, mi hermano, eso es una buena noticia. Es una buena noticia que ahora, con esa identidad, seremos tan limpios
¿verdad? Como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza, porque imagínate si yo veo una humanidad como está, y yo y esa misma humanidad trascienda al cielo, ¿para qué la quiero? ¿No? Yo quiero ser como mi Señor Jesucristo, dejar todo lo malo atrás. O sea, no estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue malo, no, estoy diciendo mi humanidad, mi humanidad, mi humanidad, cuando Él me glorifique. Entonces, ese es nuestro Dios, que nos salva, pero nos da esperanza de vivir una vida limpia y en santidad para poder llegar al lado de Él. No hay una religión que vea la vida del ser humano como la ve nuestro Dios. La mayoría nos ven como cucarachas que no son redimibles y que tienen que ganarse de alguna manera a donde van. No sé si es la reencarnación y después de la reencarnación entonces después son menos malos, o si reencarnan en una vaca o en un mono. No, hombre, no. Ya para monería a los monos en el zoológico, para mí, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bien, ¿qué fue lo que hizo el carcelero? Creyó y por tanto creyó, hermano, fue justificado, ¿verdad? Fíjate que al principio estaba endurecido, en su corazón no podía ver nada, se quería matar porque sabía que si se le escapaban los presos iba a tener un problema grande. Pero Pablo estaba ahí en el momento exacto para decirle cómo podía ser salvo, cómo podía ser justificado y pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz. Entonces, fue por gracia que Dios, nuestro Señor, le ablandó el corazón. Solamente como creyendo. Y esto fue al instante que la gracia de Dios lo justificó. A borde de suicidio, Dios le cambia los pensamientos y ahora dice, pues no quiero muerte, sino que ahora quiero vida. Si vamos a Romanos 5.1 dice, justificados por la fe tenemos, y ahora aquí es donde vamos. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, no hay manera de que si Dios nos justifique y tengamos paz, entonces después, porque la justificación es como la fe, que es un don de Dios, que después de ser justificado, entonces Dios retire la justificación, porque entonces si retirara la justificación, retirara la paz. Y si retirara la paz y retrocediéramos, entonces habría que ir hasta la cruz y Jesús tuviera que volver a ser crucificado para que su sangre nos justifique cada vez que estuviéramos pecando. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo mantenemos esta paz? Volvemos a un poco como al principio, que dijimos, bueno, la paz la mantenemos cuando somos conscientes de que el que peca deliberadamente es de su padre el diablo. Pero por cuanto en tu conciencia, en tu espíritu y en tu mente sepas de que todos los pecados tienen consecuencias, pero que también todos son perdonables por medio de esta justificación, por medio de Cristo, entonces ahora es donde viene aquello que yo siempre digo. No pecamos por miedo a que Dios me castigue. Yo no peco o trato de no hacerlo porque sé que eso desagrada a Dios. Entonces es la diferencia de cuando yo vivo toda la vida en condenación. No puedo caminar, no puedo salir porque si me mojo me da catarro, pero si me muero me voy para el infierno. Entonces vivo una vida en condenación completamente porque no sé qué fue lo que Cristo hizo en mí. Ahora, que me cuido, claro, pero no vivo con miedo, vivo con agradecimiento. Y viviendo con agradecimiento me mido, me cuido, me amo, me quiero, te quiero. Llama Trina. Por ahí había no sé si era una colombiana que decía que se comunicaba con los extraterrestres y hablaba tipo de llama Trina. Hablaba algo así. Pero nosotros no, nosotros oramos y hablamos con el Dios de los cielos y de la tierra y no llamamos a Trina, sino que llamamos a nuestro Dios Trino. Amén. Entonces, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual tenemos paz para con Dios. Entonces, la gracia justificante no solo borra la culpa, sino que regala paz y abre puerta a una vida nueva. Y si estamos en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura somos y todo lo viejo ha pasado. Amén. No estamos hablando de los esposos y las esposas, nunca pasan, siempre no, eso no tiene nada que ver, estamos hablando de las cosas. Entonces,
Si vamos a un ejemplo que fue el que le dije que íbamos a ver también del ejemplo del publicano y el fariseo, que está en Lucas 18, 9, 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos. Ahora, escucha esto, como justos, se dan cuenta que como el hombre se justifica, no es como Dios se justifica, porque cuando tú eres justificado y tú crees en Dios, entonces tú crees que Dios puede hacer. Sin embargo, cuando tú te crees justo por tus propios medios, perdón, entonces tú crees que todo lo que tú haces está bien y siempre vas a buscar algo que justifique lo que tú estás haciendo. Por eso es que los fariseos tenían leyes. ¿Por qué decían? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Un poco tanto como la iglesia tradicional y los pecados y las penitencias. Pues ahora no hay mucha, pero se practicó hasta la flagelación. Bueno, pecaste. O como la reforma también. Bueno, pecaste. ¿Cuántas veces vas a pecar en el año? No, 10. Bueno, entonces te voy a dar una indulgencia para que entonces esos pecados de 10 tienes que pagarlos y estén cubiertos hasta el mes que viene, que entran los pecados nuevos y entonces puedan ser justificados otra vez. Entonces, era un poco más de esto, pero dice que estos se creían justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, este fue nuestro Señor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el más santo, el más pulcro, el que más sabía de la ley, y el otro, un publicano, alguien menospreciado, alguien que cobraba impuestos, alguien que no era visto bien por la sociedad, pero como siempre vemos a nuestro Señor Jesucristo dando gracia, dice: espérate, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, y este es el típico modelo de aquel que no ora para Dios, sino que ora para sí, tratando de entonar palabras bonitas sin una relación con Dios. Gracias porque no soy como los otros hombres, Señor, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjese, lo mira y le dice, porque yo me imagino que el publicano está le dice, y ni aún como este publicano. Yo tengo 20 años en el Evangelio y yo voy a todos los servicios, Dios. Y yo doy ofrendas e inclusive hasta diezmo, Dios. Y me paro en las esquinas a darle de comer a aquellos que tienen hambre, Dios. Y ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, fíjese la vergüenza del publicano y el corazón, no quería aún ni alzar los ojos. Por eso es que me gusta tanto lo que decían los puritanos cuando vinieron aquí a Estados Unidos, cuando decían, debemos de alguna manera, decían algo parecido a esto, debemos de alguna manera, cuando nos arrepentimos, analizar si no estamos arrepentirnos de corazón, porque debemos arrepentirnos hasta de nuestro propio arrepentimiento, analizando si es verdadero o no es verdadero, o lo estoy haciendo por necesidad, o porque yo quiero que Dios me vea de alguna manera especial, o por ganarme algo. No, dice que este publicano, hermano, no podía ni alzar los ojos. ¿Acaso eso no es de verdad un arrepentimiento, un reconocimiento, una fe genuina? Y dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Dios, sé propicio a mi pecador. Este nunca escondió su pecado delante de Dios ni delante de nadie. Decía, yo sé lo que soy y por eso me arrepiento. Y por eso es que el Señor lo perdona. Y entonces dice el Señor, así clarito, dice, os digo que este descendió a su casa como justificado, porque por fe confesó lo que era, porque además podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y dice, este descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso, ojo y cuidado cómo son nuestras oraciones, si de verdad amamos a Dios. Porque para que Dios nos escuche de verdad, o sea, yo no estoy diciendo que el modelo de nadie sea malo o bueno, pero muchas veces preaprendemos modelos de la tradición evangélica que si no es así, entonces pensamos que nosotros estamos por eso. Yo veo a veces personas que me dicen, pues yo no sé orar, y yo le digo, no tienes que saber orar.
Solamente pon tu corazón, dirígete al Padre en el nombre de Jesús y dile al Espíritu Santo que te enseñe, que Él es el que sabe y Él es el que intercede. Yo tampoco sé orar. Yo creo que sé orar porque lo he practicado. Pero tú oras mejor que yo porque tú sí lo sientes. Y hay veces yo me la invento. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Dice, él se humilló y fue enaltecido. Y nada más que tuvo que decir, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Ahora mira esto. Tanto Rahab como Manasés, como esta persona, este publicano, fue el mismo modo operandi. Fue en la misma manera que se hicieron. Y tiene que haber un mensaje aquí, tiene que haber algo que nos quiera decir el Señor. Es que esta es la única manera que sabemos si somos justificados cuando somos genuinos realmente delante del Señor. Cuando realmente amamos a Dios y independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida, nos presentamos delante y se lo decimos, Señor, yo sé. ¿Por qué tú crees que a mí no me interesa de ninguna manera quién esté, por ejemplo, cuando se está tocando la alabanza o quien esté predicando cuando yo de verdad tengo un encuentro con Dios? Porque a mí es lo que me habla Dios, lo que la alabanza toca, es porque el Espíritu Santo está orando, pero quien esté ahí, a mí, de verdad, honestamente, o sea, no estoy diciendo que estoy respetando a nadie, lo que estoy diciendo es que sé de a dónde viene y qué es lo que hace Dios. Entonces, que me vean no me importa, porque cuando me llaman, yo voy porque es Dios quien me llama, no me llama un hombre, no me llama, aunque sé que por medio de aquellos ministros que están adelante se está cantando, es el Espíritu Santo que está hablando conmigo, caballero, es conmigo. Y por eso a mí no me avergüenza. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios con David? Primero lo exprimió, pero después entonces cuando él reconoció le dijo, bueno, así voy a danzar. Bueno, lo que hizo en aquel tiempo, que no se quitó la vestidura y lo que sea, porque eso era un oprobio. En aquel tiempo eso no estaba bien visto para un rey, ¿no? Pero lo que hizo David fue eso. Dice, a mí no me importa quién me vea, a mí lo que me importa es que Dios me vea. Entonces, cuando entendemos eso y somos como este publicano, nos vamos a liberar de muchas cosas. Por eso admiro mucho la gente que van al frente y dice, Dios sé propicio a mí, porque sé que ahí sí va a venir el cambio, porque hay arrepentimiento. Bien, conclusión y llamado. Bueno, entonces vemos que puede que haya un pasado vergonzoso, la gracia de Dios nos puede cubrir. Que si venimos delante de Dios como Manasés, no importa los pecados grandes, oscuros, la gracia de Dios nos puede perdonar. Y si como el carcelero, aunque endurecido y vacío, ¿verdad? Queremos y tenemos la intención de que Dios nos salve y nos justifique, también Él lo hace. Spurgeon solía decir, es la gracia, la gracia, toda gracia, lo que lleva al pecador del polvo al cielo. Amén. Entonces, si vamos a Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Es sencillo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta qué importante es esta justificación. Ahora, hay una pregunta porque nos quedan pocos minutos y es esta. Primero, si creemos, ¿no? Que es importante y si creo que lo soy, ¿no? Si Dios me justifica, porque eso realmente me va a dar entrada genuinamente delante de la presencia de Dios. Aún sin tabú, sabiendo que aunque Dios me conoce, muchas veces yo no tengo las fuerzas o no soy tan sincero en ir adelante de Dios y decirle, Señor, aunque tú me conozcas, yo te cuento esto. Pero eso forma parte de la justificación, ¿verdad? Pero lo otro es, ¿será que se puede revocar o se puede perder tal justificación? Pues entonces ahí se lo dejo. Y le voy a dar la autoridad a mi hermano Marcelo porque yo sé que como él no ha hablado, así él modera las preguntas.
Pero también estoy aquí, no se preocupe. Estoy aquí. Así que ahí está la pregunta. Nos quedan pocos minutos, justo a tu gusto. ¿Qué les pareció? O puedo empezar el estudio también. Si quieren, puedo empezar el estudio, se los puedo explicar porque parece, o no lo expliqué muy bien, o... Pero no. ¿Qué creen? A ver, mira, yo voy a ser justo. Y como Saúl está caliente, le voy a decir que saque el micrófono porque yo sé que él está caliente. Ahora sí, él no es de apellido fría, él es de apellido caliente. Amén. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? qué Amén. difícil me lo pusiste. Imagínese usted. So, la pregunta es esta que está aquí enfrente, ¿verdad? Sí, sí. La justificación se puede revocar o perder. La justificación de la... em, bueno, no soy, como dije el domingo, yo no soy teólogo, pero eh, cuando hablábamos el domingo de la justificación, era que somos justificados por Cristo, ¿verdad? Pero hay que tener un arrepentimiento, ¿verdad? Y hay que tener algo bien importante, se llama fe, ¿verdad? So, al tener la fe, al tener la fe de que el Señor Jesucristo nos salva, pues somos justificados, ¿verdad? Eh, si, digamos, dejas de seguir al Señor, dejas de hacer lo que el Señor, eh, eh, ¿cómo diría yo? Deja, bueno, de creer en el Señor o deja los caminos del Señor. Yo pienso que del apartarte del Señor, pues obviamente, ¿cómo vas a ser justificado por algo que no? ¿Cómo vas a ser por algo justificado por algo que no te arrepiente? No sé si me hago entender, ¿verdad? Puede que esté equivocado, puede que haya una diferencia, ¿no? Pero a mi entendimiento, como alguien como, porque a veces nos confundimos, no sé si han oído de salvo siempre salvo y todas estas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que vivir diariamente pidiendo perdón, porque nosotros, yo no quiero vivir, por ejemplo, mi persona, yo no quiero vivir de, yo no quiero vivir como de, no, como que no quiero vivir una vida cristiana mediocre, ¿verdad? Yo siento de que puede que no, puede que sí. Yo lo único que eh, yo diría que si sí o no, yo voy a seguir tratando de tener excelencia para Cristo en mis acciones, en la forma si me equivoco, lo pido perdón y todo. Por eso digo, yo honestamente, yo no soy, yo no soy súper teólogo, pero yo digo, si dejo de seguir a Cristo, cómo seré yo justificado por Él si lo dejo de seguir? No, digo yo, no, no, yo no tengo un PhD en teología, pero es lo que simplemente, pues, siento en mi corazón y ustedes que saben más me dirán, pastor que sabe más, ustedes que saben más me dirán, pero yo creo que sí, la justificación sí se puede, eh, digamos, no, la palabra revocar no sé exactamente eh, a qué terminología se debe, por eso no estoy entrando mucho en ella, pero revocar es como que, dígame, pastor, porque no la, Cuando tú revocas algo, tú lo quitas. es como que es como perder también. No, cuando tú la pierdes es porque tú la soltaste, pero cuando se revoca es porque, por ejemplo, tú haces una ley y dice, a partir de ahora no se puede pasar con la luz roja. Pero después hicieron un consenso y dijeron, bueno, a partir de ahora se para con la roja y se para con la verde y se pasa con la roja. ¿Entiendes? Es como algo que ya tú hiciste, estableciste, pero después lo diste, pero después lo quitaste.
O sea, pero no viene de ti. Por ejemplo, o aquel que sea que en el revoca, contexto de, o sea, en el contexto que estamos hablando, sería decir como que, em, como si antes nosotros de pronto le pedíamos perdón al Señor, ¿verdad? Y ya digamos, oh, ya aceptaste a Cristo y no nos va a pedir perdón más. ¿O algo así? ¿O no? No no, estoy. por ejemplo, si Dios te da, vamos a decir que Dios te justifica, pero Él dice, ah, no, ahora ya no creo que Saúl se la merezca, se la quito. Ok, Viene de parte de aquel que tiene la acción de dar. ok, ya entendí un poquito. Déjame ver aquí, porque que justo de eso estábamos hablando un poquito, creo que el domingo mencioné algo en Romanos, que si confesar con tu boca, el Señor Cristo Jesús. Mm. Bueno, aquí dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero somos justificados pues por la fe en el Señor. So, si la fe se puede, si la fe se pierde, si la fe en el Señor, la fe del Señor yo diría que sí se puede perder. He conocido muchos cristianos que ya no son de los caminos cristianos, inclusive he conocido cristianos que fueron cristianos. Bueno, no sé si en realidad, digo, no sé si en realidad algún día fueron cristianos, pero fueron cristianos y ahora están contra la iglesia, lo cual me parece como el mayor plot twist que yo he visto en toda la vida de que no, que yo estaba en la iglesia y tal, y pum, y ahora están contra la iglesia, en contra todo lo de la iglesia. Entonces, en mi teoría, yo diría que ellos nunca tuvieron fe en Cristo. De pronto tuvieron fe en la iglesia o en el pastor o etcétera. Pero si alguien, como estábamos hablando, si alguien te hizo daño o si alguien hizo algo contra ti, entonces eso va a mover tu fe, eso va a mover tu. Entonces digo, no sé si en realidad algún día tuvieron fe, ¿no? Por eso lo digo, pero digo, somos justificados por la fe en Jesucristo. Si la justificación viene por la fe en Jesucristo, mientras sigamos teniendo fe en Jesucristo, vamos a ser justificados, pero si no tenemos fe en Jesucristo, podríamos pues salirnos y pues obviamente perder esa justificación. Digo yo, ya no quiero hablar más, pastor, eso, tómelo usted, no sé. No sé si lo que dije fue más o menos, tuvo algún sentido, pero bueno. No, estuvo Gracias. buenísimo, pero es que esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, bueno, no lo voy a decir yo. Si alguien más quiere, después nuestro hermano Marcelo le explica bien cómo es. Porque esto está buenísimo, pero pues, como hay bastantes personas que vamos a reunir todas las preguntas, pero como hay bastantes personas que quieren participar, vamos a darle paso y después lo respondemos a lo último, si tenemos tiempo. Si no, respondemos la otra vez, la próxima vez. ¿Quién fue la próxima? ¿Sofía o Vivi? Bueno, cualquiera de las dos que saque el micrófono. Acá estoy. Eh, yo lo que creo es que la justificación cuando Jesús muere en la cruz y derrama sangre, lo derrama por todos y éramos pecadores. O sea, no dejamos de ser pecadores para que Él nos justificara o nos salvara, ¿no? Obviamente sí puedo yo no aceptarla. O sea, al dejar de creer o al cometer pecado, pero Él no nos quita lo que nos dio. Él no, nosotros lo quitamos, pero Él no, porque Él murió en esa cruz aún siendo nosotros pecadores. Nos justificó por su sangre. Eso es lo que yo creo. Sí, yo lo puedo sacar no aceptar esa justificación, no creyendo, o si creo, eh, no teniendo la fe, todo lo que se dijo, pero creo que Dios no nos la quita. Él murió por Ah, nosotros y nos justificó. buenísimo, pero hay algo que quiero que no confundamos y es la salvación, la justificación, aunque está intrínsecamente relacionada con la salvación, no es la salvación. Recuérdese que dijimos, Dios te salva, pero la justificación es aquello que te ayuda a vivir. Es más, que la justificación es un paso a la santificación también. Entonces, no, podemos ser, por ejemplo, hay una persona que
Saúl habló del delincuente en la cruz. Bueno, esa persona fue paquete a la vez, porque esa persona no tuvo tiempo de vivir para poder ser justificado, ser santificado, ser glorificado. Entonces, entendamos que la justificación forma parte del proceso de salvación en el tránsito o el camino al cielo. Es más, esa justificación es perseverante también, que eso vamos a hablar el estudio próximo, ¿no? Entonces, bueno, entender eso, porque si decimos que si vamos a retrospectiva, decimos que se pierde la justificación, entonces se pierde todo para atrás. Amén. Entonces, dice la hermana Viviana que no, que no. Dice el hermano Saúl que tal vez sí o que no. ¿Qué dice el hermano Luis? No, yo no dije que no, yo Ah, dije que que no, que sí. Dios, no, yo no dije que no, sí se puede perder, o sea, yo hablé de Dios, o sea, Dios nos da la justificación a través de la cruz, derrama su sangre por todos los pecadores, Él no la quita, Él no nos quita esa justificación, nosotros sí, a través de no tener fe, pero Él no, porque ya fuimos justificados en esa cruz. Claro, pero también recuérdate A una eso es lo cosa. que quise decir, o Dios sea, no justifica. respondo la pregunta. Claro, claro. Pero entendamos otra cosa. Dios no justifica a todos los pecadores, porque entonces todos los pecadores fueran salvos. Dios justifica al que cree y es salvo. Porque está diciendo, no, él murió por todos los pecados y justifica. Por eso te digo, no juntamos, no ligamos la salvación con la justificación, aunque está intrínsecamente relacionado. Porque como te digo, entonces, si murió por todo el mundo y va a salvar a todo el mundo, se falló con todo el mundo porque después de haberlo justificado no se salvaron y fueron al infierno. ¿Ah? Hay una cosa que dice, mira, hay una cosa que siempre dice nuestro hermano Marcelo y es, si estamos en Cristo, entonces somos salvos. La cosa es si realmente estamos o no estamos en Cristo. Y eso nos va a llevar a saber si realmente somos o no somos justificados. Amén. ¿Qué dice mi hermano? Gracias, mi hermana, gracias. Buenísimo, buenísimo. Esa hermana Viviana es, yo le digo la flecha. Mi hermano, ¿Me escuchan? bajito, Y ahora, alto, claro. bendiciones. Estoy 100% de acuerdo con Viviana. Somos justificados hasta el momento que decidimos renunciar a esa justificación. ¿Cuándo decidimos renunciar a esa justificación? Cuando hacemos lo que nosotros queremos como seres humanos, lo que le gusta a la carne. Mientras tú estés bajo los preceptos cristianos, haciendo lo que Cristo dijo que tú tienes que hacer, cómo tienes que vivir, tú estás justificado, porque estás tratando por lo menos de andar fuera del pecado. Pero cuando tu decisión, tu decisión siempre es, voy a pecar porque a mí no me importa, entonces tú no eres justificado porque tú estás viviendo bajo el espíritu del diablo, quien es su padre. Y ningún hijo del diablo va a ser justificado por Jesucristo. Porque nosotros cuando estamos en una institución tenemos ciertos poderes, ya sea de entrar a una computadora, ya sea porque tú estás en el sistema, tú estás bajo el sistema. Cuando tú empiezas a fallar al sistema y empiezas a hacer cosas que no van de acorde con la compañía, a ti te pueden sacar ese poder. Y yo creo que es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con Jesucristo. Mientras estemos bien con Dios, estamos justificados. No es cuando falles una vez, porque tú puedes pecar, pero cuando tú eres residente en el pecado y a ti no te importa la consecuencia, entonces creo que tú estás fuera de esa justificación. Amén, buenísimo. Lo que pasa con ese pensamiento es si entonces, como mismo tú lo dices, si tú dices que el que peca deliberadamente es de su padre el diablo, pues definitivamente no es de su padre Dios. Entonces, el hecho de que Dios me justifica me da
la postura de que si Dios empieza la obra, Él la termina, ¿no? Y entonces, obviamente, que como los casos que hemos visto, casi siempre, si Dios está en tu corazón y tú lo amas porque te amo primero, lo más probable es que tú vuelvas a donde está Él, como el publicano, como Manasés, diciendo, oye, fallé. Y esa es la diferencia de aquel que es justificado o no, porque yo no puedo decir de aquel que su padre es el diablo, que practica el pecado, entonces es de Dios. Entonces, sería cuestionable si alguna vez fue justificado, pienso yo. Porque, a ver, primero la justificación es don de Dios y Dios es el único que la otorga, ¿no? No es tal cosa como que tú la quitas o tú porque la rechazas, entonces pues Dios jugando te dice, ah, pero ahora te portaste bien, te la voy a dar, Luis, fíjate. Te voy a dar la justificación porque te portaste bien este mes o este año. Yo me imagino que tenemos que ser consecuentes con lo que vemos, por ejemplo, en la palabra. Si la palabra dice que aquellos que Él escoge para algún motivo específico, Él termina la obra, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que es progresivo. Entonces, aquel que peca, como tú estás diciendo, es cuestionable si realmente es convertido o no. Para mí, yo digo, si el Espíritu Santo está en ti, no te va a dejar que tú peques deliberadamente así y tú vas a reconocer constantemente de que estás haciendo lo mal. Ahora, cuando se cauteriza la conciencia, entonces cuando tú es cuestionable. Bueno, está el Espíritu Santo que me selló en mí. Por eso es cuestionable. Yo no creo personalmente que se pierda nada. Si tú estás en Cristo, si tú te mantienes en Cristo, yo estoy seguro que vas a llegar al final. Pero además, ¿quién es el que te, como dice la Biblia, quién te va a acusar? ¿Quién te va a sacar si es Dios el que hace? ¿No? Pero bueno, primero saber que es una obra de Dios. La justificación es una obra de Dios, no tuya. Y como dije al principio, cuando Él quiere, cumple. Lo que es cuestionable es si tú sueltas aquello que tú dices que tú tienes y lo menosprecias. Es más, mira, aquí tengo algo porque ya estamos en el tiempo, pero te lo voy a leer para irme. Hebreos 6:4-6 dice, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, entiende que gustar no es tener. Cuando tú gustas de algo es que tú participas de un key. Tú estás y tú compartes, pero dice del don celestial. Y estos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes, vieron milagros. Lo mismo que dice el Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre profetizamos. No, pero eso es una iglesia. Ah, pero le digo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y digo, y asimismo gustaron de la buena palabra, se sentaron en la iglesia, pasaron adelante, aparentemente se arrepintieron. El Señor, y le sacaron los demonios, y vivió como el careguante ese que dice el hermano Marcelo que fue a seducir a las mujeres a la iglesia. Y dice, no, ese tipo está convertido, no, ese tipo está carajo, ese tipo nunca fue, yo no lo conozco y Dios perdóname, pero ese tipo para mí, honestamente, no creo que haya tenido, fue partícipe, pero de que haya sido su conversión es cuestionable, es cuestionable. Y dice, de Dios y los poderes del siglo nuestro, y recayeron, sean otra vez renovados. O sea, es imposible porque esa gente no están convertidos para arrepentimiento y entonces que vuelvan a crucificar a Jesús cada vez que pecamos. El problema de aquí es que lo que veo es que pensamos que el pecado es el que nos aparta de esa justificación, y es cierto, pero por eso dijimos al principio, no hay uno justo. Dios justifica al que peca cuando este que peca no peca deliberadamente porque entonces no es su hijo, es de su padre, el diablo. Y así es como se ve. Así es como y tengo muchos versículos aquí. De todas formas, el que viene, porque ya no tenemos tiempo ya. De eso, así que hermano Marcelo, si quieres, ya cierro porque no hay tiempo. Pero tengo el que viene, podemos seguir. Amén, 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 amén. Bueno, un fuerte aplauso al Señor, tremendo realmente. Es una pregunta difícil en el sentido teológico, ¿verdad? Tenemos que aclarar nuestra mente, verlo con la luz de la Biblia, el corazón de Dios, entender, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo pasan varias cosas. Primero, somos salvos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, entregamos nuestra vida al Señor. No es solamente aceptarlo diciendo una oración, sino es entregar nuestras vidas a Cristo, obtenemos la salvación. ¿Nos salva de qué? De la muerte, del infierno. En eso también entra la salvación, entra la justificación. La justificación es que todos vamos a comparecer ante Dios y vamos a ser juzgados. El que no es justificado, entonces va a tener su castigo, y el que es justificado va a tener vida eterna.
Entonces, soy justificado porque Cristo murió en la cruz, como la hermana Viana lo decía, y derramó su sangre. O sea, la pregunta, no voy a dar la respuesta a esto porque no me alcanzaría el tiempo, lo vamos a dejar para el próximo miércoles, pero lo que quiero que piensen es la obra de la justificación, ¿la hace el hombre o la hace Dios? Y a partir de ahí, si es la obra de Dios, entonces, ¿qué sucede? Entonces, esa es el área que, porque esto es para meditar, no podemos dar ahora en 2 minutos, hay que cerrar. Entonces, tenemos la salvación, la justificación, la regeneración, que dentro de la regeneración viene la adopción por ser hijos de Dios. La regeneración es el cambio que hay en nuestro interior y entonces comienza lo que bien decía el pastor Pedro, la santificación. Entonces, fíjense en todo lo que sucede cuando entrego mi vida a Cristo. Claro, esto se entiende, se puede aprender cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos teología, cuando escudriñamos las Escrituras. Por eso es importante. Pero volviendo a la justificación, la pregunta para poder, digamos, el tip o la pregunta que quiero que pienses y te vayas en esta semana y medites, investigues, abras la Biblia, es la justificación, obra del hombre o obra de Dios. Y ahí te puede dar la pauta a la respuesta que, según lo que entiendo que el pastor Pedro quiso hacer, por eso es que no quiero hacerlo yo, es hacerte pensar, es que tú lo investigues, que tú te vayas a orar, esta noche antes de dormir ores, que mañana tomes la Biblia o esta noche y empieces a leer la Biblia, empieces a investigar, empieces a buscar. El tip que te doy es la justificación, ¿es obra de Dios o obra de los hombres? Y eso te puede dar la pauta. Amén. Tremendo realmente, un fuerte aplauso a Dios, excelente, realmente maravilloso el Señor. Bueno, nos vamos contentos, pasado la hora. ¿Verdad? Y bueno, entonces vamos a pedir un voluntario que quiera orar para cerrar este hermoso estudio bíblico No se justifique. maravilloso. Y la tarea es esa, recuerden, la pregunta esta, buscar la respuesta para poder después el próximo miércoles decirlo. ¿Alguien que quiera orar? Un Perdón. voluntario que no se justifique, hermano. Un voluntario que no se justifique. Un voluntario justificado. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Por favor. A la una. Yo oro. Muy bien. Bendiciones. Gracias, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Padre, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre Santo, donde estamos conociéndote más, Padre, conociendo tu corazón, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has volteado a ver y tú nos has redimido, nos has salvado, Padre, y por tu sangre preciosa, Señor. Tú nos has perdonado, Padre, te entregamos nuestro corazón en esta hora, te pedimos que te reveles a nuestra vida con esta pregunta, con este pensamiento que se queda para nuestra mente, Padre, saber, Padre Santo, sobre tu salvación, Padre Santo. Pero Padre, más allá de eso, bendito Dios, gracias porque nos amas, gracias porque nos abrazas, gracias porque nos perdonas. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, Padre Celestial. Padre, que tengan un sueño reparador, Padre Santo, que tú les hables a su vida, que los bendigas, que los cuides, los protejas, Padre Celestial. Gracias porque está nuestro pastor Marcelo, Padre Santo. Te damos gracias por su vida, bendito Dios. Te presentamos su salud, Padre Santo. Que seas tú con él cada día, Padre Celestial, que él va mejorando porque lo creemos, Padre, y creemos en ti, mi Dios, que tú eres nuestro Dios sanador, Padre. Yo bendigo, Padre Celestial, este tiempo. Bendito Dios, y te doy gracias, Padre Celestial, por este momento, que es tu presencia en cada uno de mis hermanos en esta hora. Padre Santo, y que puedan ellos, Padre, meditar cada día más, Padre, en tu palabra, así como yo misma, Padre. Yo te doy gracias, te bendigo, Padre, te alabo, te doy gloria, honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Un fuerte aplauso a Bendiciones. al Señor y a todos ustedes. Gracias por Amén. estar con Bendiciones. nosotros. Bendiciones, bendiciones. Facebook Live, Dios te bendiga, bendiga a cada uno, bendiga Bendiciones. a todos, bendiciones.
Les queremos, les Amén. amamos, los extrañamos. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, Señor es con nosotros. Ay.